El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Bienvenidos todos quienes nos escuchan a un programa más de Protagonistas a través de Radio Los Lagos 102.7 en Imbabura, 99.3 en la provincia del Carchi. En esta ocasión nos acompaña la PhD María José Rubio. Ella es prorectora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, Pucés. Bienvenida, PhD, bienvenida a compartir un momento pues también con nuestros radioescuchas, con nuestros oyentes de Radio Los Lagos. Ustedes recientemente presentaron lo que fue la rendición de cuentas de la PUCESI. En 2015 fue en particular un año de éxitos y logros de esta institución. Coméntenos el aporte que se hizo, el presupuesto que se destinó a infraestructura, especialmente en qué les ha ayudado a ustedes principalmente para convertirse también en una de las mejores universidades, en un referente de lo que es la zona norte del país. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes, radioescuchas, y también el equipo de Radio Los Lagos. Para nosotros, como Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, ha sido un gusto poder presentar a la ciudadanía, efectivamente, la rendición de cuentas de una manera, yo diría, especial por los logros que de alguna forma pues se han tenido este año, que han sido significativos. En momentos difíciles también, la coyuntura, diríamos, educativa, pero nuestra universidad fue certificada por el CEACES después de la evaluación que se hicieron a las sedes. Entonces hemos conseguido, diríamos, esa certificación ya que nos da esa garantía de que efectivamente pues somos reconocidos. Y luego podríamos decir que también en el ámbito de la infraestructura de la universidad, que ha sido ampliada en los últimos años, también debido a la propia evaluación y por las necesidades que ya también se tenían por el número de alumnos. Entonces se ha inaugurado la biblioteca, una biblioteca hermosísima que nos enorgullece como, yo diría, la mejor biblioteca del norte del país en este momento. Es una biblioteca de estantería abierta, con un gran número de volúmenes, con bases de datos, con espacios para trabajos en grupo, trabajos individuales, con las computadoras a disposición de los alumnos o también para la conexión propia de sus laptops, es decir, con servicio pues, para reproducción. Y sobre todo yo diría que el orgullo mayor es que la biblioteca se utiliza muchísimo más. Al tener un espacio bonito y hermoso, pues se está utilizando más. Se han conseguido también 9 aulas hermosas, luminosas, de cara a la montaña, es decir, que esto ha ampliado también la cobertura de la universidad. También fue un año de satisfacciones pues porque tuvimos la visita del Santo Padre y como Universidad Católica lo recibimos en nuestra casa en Quito, pero fue con la participación también de nuestros estudiantes y profesores. Es decir, ha habido muchos logros y sobre todo cosas específicas, ¿no? Claro, específicamente también hablando del tema de lo que fue la evaluación del CEACES, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. El CEACES es un nombre un tantito largo, que hizo, si bien es cierto, hace algún tiempo incluso llegó a cerrar universidades, como que 14 universidades más o menos fueron cerradas, a lo que se sumaron también las extensiones universitarias. Algunas de ellas también fueron cerradas, según dijeron, porque no eran de calidad, no brindaban una calidad educativa. Ahora, esta evaluación, ¿usted cómo la considera? ¿Es una evaluación que está bien realizada? ¿Cumple los parámetros, al menos de las universidades en este caso? ¿Se cumple o es al apuro? ¿Cómo se realiza esta evaluación? Bueno, yo diría que más bien al contrario, fue una evaluación exagerada, podríamos decir así, porque se nos evaluó con parámetros más elevados que las propias universidades sedes matrices, ¿no? Que se nos evaluó muy exhaustivamente. Por ejemplo, hubo cosas en el ámbito de las publicaciones, como por publicaciones en Scopus. A las sedes no se nos consideraron las publicaciones regionales, es decir, en bases de datos pues latinoamericanas, sino que era en bases de datos mundiales como Scopus. Esas no se nos consideró a nosotros como sedes y sí se consideraron en la evaluación de las universidades, diríamos, en sedes matrices, ¿no? Así algunos parámetros que fueron mucho más suaves para las universidades que para las sedes. De hecho, claro, se cerraron unas 40 sedes porque no cumplían determinados parámetros, ¿no? Nosotros tuvimos 2 años de planes de mejora
los cuales conseguimos los objetivos y de hecho pues nos sentimos orgullosos porque efectivamente, claro que hay muchas cosas que todavía nos faltan por mejorar, no podemos decir que estamos ya en el top, pero sí realmente hemos mejorado muchísimo de cara a la propia evaluación por las exigencias que tenía, no fue hecha al apuro, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? ¿Qué aspectos hacen falta por mejorar? Bueno, yo diría que tenemos que mejorar todavía el número de PhDs, el número de profesores que ya están terminando sus maestrías, por ejemplo, aún todavía no los tenemos a todos, pero ya están en este año terminando, esperemos que al 100% estemos antes de terminar el año. Y pienso que esos son los ámbitos más fundamentales por mejorar, porque en el ámbito de infraestructura todavía tendremos que adquirir algunos textos más para la evaluación de las carreras, y poco más, es decir, porque ya los tiempos completos está más que superada la ley, es decir, hay muchas cosas que ya hemos superado y estamos por encima de la exigencia de ley, pero sí los PhDs y final, diríamos, de las maestrías. Que es una exigencia también que está solicitando el gobierno, podríamos decir de alguna manera. Ahora actualmente ustedes ofertan 13 carreras, algunas no se han aperturado, como diseño de vestuario, diseño de productos, también hotelería. Ahora tienen 13 carreras. ¿Qué pasará con estas que ya prácticamente estarían cerradas, las anteriores que había mencionado? ¿O se están reestructurando de pronto para abrirlas? ¿O definitivamente la demanda del mercado no hace que se aperturen estas carreras? Bueno, sí estamos rediseñando las carreras con otra nomenclatura, porque efectivamente el CEACES ya tiene otra nomenclatura para las carreras, por ejemplo, de vestuario, se llama de otra forma, también la carrera de hotelería se llama de otra forma. Lo mismo la que estamos cerrando en el ámbito de inglés, se abrirá también pues como educación, y quizás la que no se abra, por lo menos de momento, sea la de productos, ¿no? Es decir, que esa vamos a esperar un poquito más de cara pues efectivamente a la demanda, ¿no? Dependiendo de cómo sea la demanda, pues también estaríamos presentando el rediseño, pero de momento es la única que no vamos a presentar rediseño. Ya en la de productos, diseño de productos. El CEACES también anunció lo que es la evaluación a las carreras universitarias. Hablamos que en la PUCESI hay 13 carreras, si podemos mencionarlas también son arquitectura, agropecuaria, ciencias ambientales, ingeniería en zootecnia, diseño gráfico y control de procesos, ingeniería en sistemas, comunicación, jurisprudencia, administración de empresas, comercio internacional, contabilidad superior, turismo y gastronomía son las carreras que ofertan. De estas carreras, tal vez alguna ya está en proceso de evaluación o todavía no inicia. Sí, el proceso de evaluación, y justo ya ayer se subió a la plataforma todos los datos, la carrera de ciencias jurídicas. Esa es la primera que se va a evaluar. Exactamente. Esa es, y luego, bueno, ya se están preparando otras carreras, pero todavía no se ha anunciado el modelo exactamente con el cual se van a evaluar, aunque estamos caminando con todas para preparar indicadores similares en lo que es estándar, y sobre todo con jurídicas, pues ya creo que estamos muy preparados para recibir esa evaluación, ¿no? Ahora, en el tema, por ejemplo, de las carreras, ¿qué se toma en cuenta para la evaluación? Porque si hablamos de que el CEACES, por ejemplo, está también ya trabajando en el tema de las carreras, podríamos hablar que en un futuro lejano o cercano de pronto puede haber también un cierre de ciertas carreras. No hablamos de la PUCESI, hablamos a nivel general. Tal vez ese sea también el fin de pronto. Sí, indudablemente, ¿no? Es decir, que se verá, entiendo yo, las carreras que están dando una calidad y las que son pertinentes, ¿no? Los parámetros de evaluación de las carreras son similares a cómo se nos evalúa en la institución, pero ya pues, de forma concreta hacia la carrera, ¿no? Es decir, y diríamos el punto fundamental en las carreras es la evaluación de los alumnos. Es decir, porque el peso de la evaluación de los alumnos es muy alto, ¿no? Entonces, los alumnos de los últimos niveles serán evaluados, y justamente ese es el mayor peligro. Si los estudiantes no tienen una buena calificación, 2 veces consecutivas que no tengan una buena calificación, podría cerrarse la carrera. Esperemos que esto nunca nos suceda en la PUCESI. Exactamente. ¿Qué pasa con ciencias de la educación? He visto, por ejemplo, en el listado de las carreras que esta ciencias de la educación no se encuentra en el listado.
Antes había, me parece, la carrera de lingüísticas también, sí, o pedagogía también, inclusive en alguna ocasión. Pero ya hace mucho tiempo que la UCESI no tiene educación. Lo que sí ha tenido son maestrías en educación, ¿no? Y tenemos en este momento, pero ya también en proceso de terminar, porque las maestrías tienen una vigencia de 4 cortes o 6, que en algunas hemos mantenido, pues prolongando, diríamos, como excepcionalmente las 4 cortes que inicialmente concede. No tenemos educación desde hace tiempo. La de lingüística es lingüística propiamente. Exacto. Ahora sí se rediseñará la de lingüística desde las pedagogías, ¿no? Es decir, que sí entraríamos en este campo porque es como se llama en este momento, ¿no? Es decir, la nomenclatura que se nos da por parte del CEACES, pero enfocada indudablemente a lenguas, es decir, y fundamentalmente al inglés, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en el país que se ha potenciado o se ha enviado muchos recursos a lo que son las nuevas universidades que ha creado este gobierno. Tenemos la de educación justamente en el Cañar, tenemos una universidad en Amazonía, la universidad también en Yachay. Estas tal vez han mermado un poco la situación en cuanto, hablando del presupuesto, aunque la PUCESI es una universidad cofinanciada que recibe una parte del Estado. ¿Ha mermado en algo estas nuevas universidades la atención a las universidades que ya estaban creadas? Bueno, en nuestro caso no nos hemos visto afectados porque no teníamos, como decíamos, educación. En este sentido, es previsible que en otras universidades sí hayan tenido una afectación porque se ha enfocado la educación hacia ese lado en concreto de estas universidades nuevas. En nuestro caso no ha sido así, porque la de lingüística siempre ha sido una carrera minoritaria, pero muy interesante. Es decir, para la gente que la sigue es de verdadera vocación. Claro. Entonces, por eso, aunque ahora tenga que tener, diríamos, ese nombre genérico de pedagogías, el hecho es que nuestra carrera va enfocada a esa necesidad que se tiene para los profesores de inglés. Así es. Ahora ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la mayor demanda que existe en la universidad? Es decir, ¿cuál es la carrera que más atrae a los estudiantes? Y demanda también laboral, porque muchas veces uno sigue la vocación, pero ¿cómo está el mercado, por ejemplo, para los jóvenes? ¿Ustedes hacen un seguimiento tal vez de los graduados, de quienes salen de la universidad? Sí, bueno, yo creo que la carrera más demandada en los últimos tiempos ha sido ciencias jurídicas, seguida de arquitectura, ¿no? Las carreras también de la ENSE han sido muy demandadas, pero han como bajado un poquito, ¿no? Es decir, porque incluso yo creo que a lo mejor se ha saturado más el mercado, no lo sé, posiblemente, aunque hacemos algunos estudios, pero también ha habido alguna difusión negativa a veces y esto puede influir, ¿no? De todas formas, yo creo que nuestros estudiantes en todos los campos creo que no padecen de falta de empleo, todo lo contrario, son demandados, es decir, porque creemos que además de su buena preparación científica, salen con una preparación en valores y una vivencia de valores, que esto también cualquier empresa lo demanda. Pero por otro lado también son muy emprendedores nuestros alumnos, ¿no? Y tienen sus propias empresas en muchos casos, o trabajan en las empresas familiares que también se tienen, ¿no? Por ejemplo, en ciencias jurídicas, como es una carrera relativamente nueva, que aunque es la más demandada en este momento, es nueva, no tenemos todavía un excesivo número de graduados, y los que sí tenemos, está claro que el seguimiento que hemos hecho están todos trabajando. Ya. Entonces sí es como que existe todavía, pese a que hablamos, por ejemplo, de crisis económica en el país, todavía podemos tener la esperanza de que los universitarios, luego de su esfuerzo que realizan, pueden contar con una fuente de trabajo en lo que ellos pues se prepararon también. Bueno, yo creo que sí, que el problema estará siempre cuando tenemos currículums inferiores y vamos a prepararnos o nos vamos a presentar a una empresa, pues lógico, nos piden por un lado experiencia, ¿no? Que eso también es un tema importante, pero sobre todo es cuál es tu preparación, ¿no? Y lógico, pues si antes a lo mejor había o podían entrar personas en determinadas empresas sin una preparación, hoy en día nos van a exigir mucho más. Entonces el alumno universitario se supone que debe saber hacerlo bien y además pues tener iniciativa, ¿no? Yo creo que para eso están preparados nuestros alumnos y yo creo que deben ser también creativos en crear nuevas empresas, no solamente ir a demandar un trabajo a una empresa, ¿no? Sino crearlas, y eso en tiempo de crisis.
ayudaría mucho. Ayuda muchísimo. Me hablaba de que son 250 docentes que elaboran en la PUCESI. El 75% se divide entre profesionales con cuarto nivel y también con PhD. Ahora, ¿cómo está la estadística en lo que son los maestros extranjeros? ¿Qué porcentaje existe y por qué se ha decidido también contratar docentes de otro país? Bueno, la necesidad de contratar docentes de otro país en determinadas asignaturas y sobre todo ha sido por la titulación, ¿no? Porque hemos tenido demandas de PhD y en el país no existían. Entonces, la mayoría de los profesores extranjeros son profesores con PhD, ¿no? De varias nacionalidades. ¿En qué porcentaje existen trabajan en la PUCESI los maestros extranjeros? Bueno, yo creo que no pasaría de un 10%. ¿No? ¿En qué áreas son específicamente? Pues tenemos en arquitectura, por ejemplo, tenemos en el área de informática, tenemos también en las carreras de la ECA, es decir, en agropecuarias, en ambiental y zootecnia. Es decir, tenemos también en jurídicas algún profesor del exterior y en comunicación social también hemos varios. ¿Habrá la posibilidad de pronto después de que puedan contar con la mayoría de, bueno, ahora es un mínimo porcentaje, pero con la totalidad de docentes que sean del país y por qué no de la provincia también? Sí, en eso estamos. De hecho, ya han salido 2 profesores PhDs formados, digamos, en universidades del exterior, pero con el apoyo de la PUCESI ya tenemos 2 PhDs propios, diríamos, ecuatorianos y que han salido en este tiempo, ¿no? Porque, bueno, hay otros anteriores, pero de los que desde las exigencias de ley se han ido preparando, en concreto con la Universidad de Santiago de Compostela y de Las Palmas, y ya pues, tenemos en el área justamente de comunicación, ¿no? Y esa es la idea, seguir avanzando de esa manera. Cerca de 3.000 estudiantes iniciarán clases ya este día lunes. ¿Cómo se presenta la universidad a ellos? ¿Con qué proyectos también? Y sobre todo, ¿con qué renovaciones también para que pueda ser un año académico exitoso también para ellos? Bueno, yo creo que el éxito de los alumnos es que empiecen desde el primer día a estudiar, que se lo tomen en serio, ¿no? Es decir, un alumno que solo estudia en las fechas de exámenes, pues no va a ser, puede ser que apruebe, ¿no? Pero no va a ser un alumno de excelencia. Entonces, la universidad está privilegiando mucho también los alumnos de excelencia. Tuvimos hace poco un acto de reconocimiento a los estudiantes con los mejores promedios y ese es nuestro interés, que se vinculen a los proyectos de investigación, que sean buenos alumnos, que no estén con la mediocridad de estar en el límite de la nota, sino que sean alumnos de buenas notas, ¿no? En eso estamos empujando y de hecho yo me reúno con los líderes cada mes y esta es nuestra intención, ¿no? Animarles a que sean excelentes alumnos porque así también serán luego excelentes profesionales, ¿no? Así es. Ahora también ustedes están culminando lo que fue el proceso con los estudiantes que por A o B situación, por alguna manera, no han logrado todavía graduarse. Por ejemplo, están ya con el proyecto de los exámenes complexivos, incluso tuvieron clases también las personas que ya egresaron hace algún tiempo. Este porcentaje ha sido alto de pronto de los estudiantes que ya egresaron, qué sé yo, hace unos más o menos 8 años podría ser, o más, ¿no? Que regresaron a la universidad para prepararse por un tiempo y luego rendir el examen complexivo. ¿Cómo se ha visto la respuesta de los ex estudiantes que regresaron para poder graduarse? Bueno, de hecho ha habido que prepararles porque en muchos casos hacía años que no asistían a las aulas y por lo tanto había que actualizarles en conocimientos, ¿no? Pero yo creo que sí ha habido una buena aceptación, han logrado en gran porcentaje pues el graduarse. Por supuesto que ha habido algunos que no lo han logrado, pero bueno, es que también a veces pensamos que las cosas son fáciles y nunca son fáciles. Es decir, que el hecho de que haya un examen complexivo significa que tienes que tener los conocimientos, no es que con un examen ya te liberaste de la tesis, no, todo lo contrario. En el examen tienes que demostrar que no solamente tienes los conocimientos anteriores, sino que los has actualizado, porque hay cosas que han cambiado, las normativas, por ejemplo, en contabilidad, en todos los ámbitos, pues han cambiado muchas normativas y los alumnos tienen que actualizarse. Ese ha sido el proceso de ayuda que la universidad les ha dado para que pudieran rendir con éxito el examen, ¿no? ¿Y es la única, este proceso es el único que se realizará o vendrán próximos también de preparación y de examen complexivo para quienes no se graduaron a tiempo?
Bueno, la ley nos da unos tiempos, ¿no? Dependiendo de cuándo han terminado también los alumnos, así son los tiempos para la graduación, pero ahora estamos ya como en ese último proceso a los anteriores del 2008. Así es. Entonces ya va a haber el último examen comprensivo para estos estudiantes y la normativa cambia, por la universidad estará atenta también para dar facilidades. No habría una fecha, sin embargo, para estar ya con otros estudiantes que no pudieron graduarse hasta 2008 de pronto. De momento no, mientras que diríamos, todavía hasta mayo estamos, la última promoción será en mayo. Si la ley se prolonga, es decir, la normativa se prolonga, pues con mucho gusto estaremos ayudando a nuestros estudiantes en este sentido, ¿no? Y de todas formas, es decir, siempre tienen una alternativa, no es que se cierre totalmente. Lo que pasa que con el examen comprensivo así de gracia, diríamos, pues es hasta mayo. Luego lo que pasa que algunos tendrían, dependiendo de qué promoción vengan, tendrían que hacer los últimos niveles o algunas asignaturas, es decir, que siempre hay otras alternativas. En mayo culminaría este proceso, sin embargo, para... Sí, para pero exámenes comprensivos seguirá habiendo, no para los atrasados, diríamos que posiblemente a lo mejor se prolongue la normativa, ¿no? Pero sino más bien ya en las nuevas titulaciones, también todas las universidades hemos tenido que dar dos alternativas de graduación al menos. Entonces la PUCESI sí conserva, uno es el examen comprensivo y otra será la tesis, como siempre ha sido, o bien, por ejemplo, en el tema de los de arte, obras de arte, digamos, consolidadas y bueno, fundamentadas, ¿no? Esas son dos alternativas que, dependiendo de la carrera, pues, se han ido dando, pero en todas se conserva el examen comprensivo. En el tema de la evaluación, ¿cómo se realiza este proceso a los docentes? Es decir, ¿cómo se los evalúa para poder verificar y también constatar que estén dando una buena preparación a los estudiantes? Bueno, hay dos procesos, uno el que nos evalúa el CEACES, ¿no? y otro el que internamente podemos realizar a los docentes, ¿no? Nosotros desde hace ya muchos años estamos en evaluación permanente de los docentes, que se les evalúa al semestre, 2 veces al semestre por parte de los estudiantes, siempre en su aula virtual. El estudiante evalúa al profesor, se hacen a veces también simulaciones entrando en clase, hay una persona que hace observación de clase, en casos sobre todo cuando, bueno, no solamente a los malos profesores entre comillas o que se tenga alguna deficiencia que algún alumno pues ha informado, ¿no? Sino también a los buenos, porque tenemos que comprobar que efectivamente el que está bien evaluado es así, ¿no? Y el por qué. Entonces se hacen estas simulaciones en clases, se les evalúa por parte del director de la escuela y también hay una autoevaluación del propio profesor, y sobre todo en cumplimientos, es decir, de sus tareas, etc. ¿Con qué problemas ustedes se han encontrado principalmente por parte de los estudiantes que ingresan recién a la universidad, los de primer semestre? ¿Con qué vacíos ellos van a la universidad? Porque vemos que, bueno, al menos en los colegios, la orientación vocacional como que no es lo suficiente como para guiar al estudiante para que él se enrumbe hacia una profesión que realmente le guste. ¿Cuáles son los problemas que ustedes han detectado principalmente con los estudiantes que recién ingresan a la universidad? Bueno, nosotros a veces con estudiantes que están dudosos, que no saben qué elegir, etcétera, pues se tiene con ellos también una pequeña charla para orientarles en este sentido, pero una falencia general, yo diría, en la mayoría de los estudiantes que nos llegan a la universidad es la falta de comprensión lectora, por ejemplo. Por eso estamos empeñados, nosotros desde la PUCESI creamos el centro diríamos, el club de lectura y ajedrez, que va unido porque también es el desarrollo, diríamos, de otros procesos. A través del propio ajedrez se desarrolla mucho el pensamiento, ¿no? y la lógica. Entonces se ha unido el club de lectura y ajedrez, pero hacemos mucho énfasis en la lectura comprensiva. Estamos tratando de que ese club realmente sea pues con una dimensión grande, y sobre todo para los estudiantes antes de comenzar en la universidad, porque el hecho de que un estudiante no tenga una buena lectura comprensiva hace que los 2 primeros años de carrera
vaya un poquito flojo. Entonces no queremos que pierdan esos 2 primeros años, sino que ya sean excelentes cuando empiecen, ¿no? Es decir, que por nuestra parte vamos a apoyarles en este sentido, y de hecho mucho de los ámbitos en nivelación antes de entrar en la universidad va a ser este tema, lectura comprensiva, y que puedan, bueno, desenvolverse bien cuando entren ya en su carrera. Y la lectura en general, también diríamos, ¿no? Porque en los colegios prácticamente como que no les incentivan mucho a los estudiantes a leer. Entonces, cuando ya vamos a la universidad nos encontramos que tenemos que leer mucho, y no es que tengan esa costumbre de leer los estudiantes en los colegios. Exactamente. Yo por eso también decía que un éxito de la biblioteca es que por lo menos los estudiantes la visitan mucho más. Será porque se encuentran con mayor confort, porque es un lugar donde también pueden reunirse para hacer trabajos, etcétera. Pero esto es un éxito porque creemos que va a repercutir en un mejor alumno, un mejor graduado, ¿no? Entonces es importantísimo. Nosotros estamos dando muchísimo énfasis en el tema de la lectura. En el tema de la deserción, ¿cómo se ha visto? Generalmente nosotros veíamos cuando estábamos en la universidad, yo recuerdo en primer año, prácticamente al siguiente año estaba la mitad o la tercera parte, así sucesivamente, y se graduaba una mínima parte. ¿La deserción es alta en la universidad? Bueno, yo creo que es alta, podríamos decir, pero tampoco estamos, pienso yo, por debajo, por lo menos en donde hemos hecho estudios, estamos por debajo de la media nacional. Entonces eso es un buen indicador, porque efectivamente nuestros estudiantes, y yo a veces insisto en esto, el hecho de que al estudiante y a sus papás les cueste estar en una universidad a la que desean ir, porque desean ir, es decir, que es más fácil económicamente irse a una pública, ¿no? Entonces si eligen la PUCESI es por algo, ¿no? Entonces cuando los estudiantes bueno, pues están viendo que eso es un sacrificio también para los papás, el poder estar económicamente pues aportando para la educación de sus hijos, creo que tienen más interés, y esto lo hemos visto porque a veces cuando damos becas en el primer nivel, becas totalmente gratuitas, a veces se van los estudiantes porque no logran la media. Entonces a veces yo diría esto es una pena porque se pierde esa beca, ¿no? Claro. Pero efectivamente, claro, un alumno que esté con gratuidad en la universidad tiene que tener buenas notas. Eso es una exigencia. Exactamente, y ahora, bueno, usted decía, es fácil entrar a la universidad pública, ahora ya no tan fácil, porque tenemos ya los exámenes, el examen nacional de educación superior, el ENES, por ejemplo, que ya se va a unificar con el ser bachiller. Y por cierto, ¿usted qué opina de este tipo de exámenes que se les toman a los estudiantes? Hay mucho de razonamiento, dicen, en estos exámenes, para que ellos puedan optar por una carrera. ¿Esto es positivo para el estudiante o se debería cambiar un poco la modalidad? Bueno, yo creo que siempre es positivo, porque un examen, sobre todo cuando uno se lo toma seriamente, porque en eso decides también tu vida, ¿no? O por lo menos una temporada de tu vida, creo que es bueno siempre prepararse para un ejercicio, ¿no? Incluso nosotros tuvimos en la universidad un proyecto que hablaba de aprender a través de la evaluación, no la evaluación para comprobar el aprendizaje, sino la evaluación como aprendizaje, ¿no? Entonces eso siempre es positivo, o puede ser positivo el hecho de una evaluación, pero indudablemente a veces no se miden todas las cualidades que puede tener un alumno, y menos para enfocarte a una carrera determinada, ¿no? De hecho, en las nivelaciones pues se tiene en cuenta hacia qué carrera vas y se nivela también en la propia carrera, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de que se haga la evaluación, pero a veces no se mide todo lo que hay que medir. O no representa lo que realmente el estudiante puede ser, no puede seguir, por ejemplo. Exactamente, porque sobre todo cuando el estudiante se aprende de memoria muchas cosas. Yo soy partidaria del tema comprensivo siempre, porque te pondrán los ejercicios de una manera o de otra, pero si tú sabes desarrollarlo, vas a ser bueno. Así es. Cosa que todo lo que nos propongamos, más que todo, el razonamiento es muy importante. Bien, vamos a una pausa comercial. Nos acompaña en protagonistas la PhD María José Rubio Gómez. Ella es prorectora de la PUCESI. Continuamos con más luego de un corte.
Estamos en Protagonistas con la PhD María José Rubio Gómez. Ella es prorectora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, PUCES. Si bien hablábamos un poco también con María José sobre el tema de su origen, ella nació en Ávila, España, está acá en Ecuador ya hace 19 años, vino como misionera, nos comentaba también de los identes, es PhD en Filosofía y Ciencias de la Educación, también licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, y cuenta con un diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especialización Ciencias Humanas, ligada pues prácticamente toda su vida a la educación. ¿Qué le hizo venir a Ecuador, a este país ya donde ha permanecido durante 19 años? Bueno, fundamentalmente por mi labor como misionera, ¿no? Yo fui trasladada por mis superiores a Ecuador para hacerme cargo de la modalidad a distancia de la UTPL, ¿no? Que ese fue mi primer trabajo aquí en Ecuador, un trabajo que fue continuidad de lo que ya hacía en España, podríamos decir así, porque yo estaba en un centro de la UNED española, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Fui la primera doctora de la UNED en Baleares, y eso fue mi mérito realmente para luego hacerme cargo del centro, en el que estuve como unos 10 años de directora, ¿no? Entonces mi expertise en educación a distancia es lo que hizo pues que me trasladaran a Ecuador, en este sentido, pues desde la labor misionera, porque en ese momento nos hacíamos cargo de la UTPL, ¿no? Y desde hace 6 años usted es la prorectora de la PUCES y es la primera mujer que ocupa este cargo en lo que es la provincia de Imbabura, la sede de Ibarra específicamente, la primera mujer ya hace 6 años que está en este cargo. ¿A qué aspira usted en este cargo, luego que ha estado pasando por momentos difíciles, podríamos decir una evaluación, luego de estar condicionada a la extensión, luego de pasar la evaluación, como usted nos comentaba, el presupuesto en infraestructura, etcétera? ¿Hacia dónde quiere llegar usted como prorectora de la PUCES? Bueno, como persona individualmente yo diría que es seguir con esa labor misionera, porque si estamos en Ecuador es justamente pues por ese carisma propio que tenemos los misioneros identes, que es dedicarnos a la educación superior, el diálogo con los intelectuales, y eso es lo que ha movido siempre mi carrera universitaria. Por lo tanto, allá donde esté, antes en la UTPL, ahora en la PUCES, y desde hace 6 años, pues es poner todo el empeño porque mejore la educación en todos los contextos. Y bueno, pues algún día que indudablemente tendré que dejar el prorectorado, porque todo tiene un límite también por la ley, pues que efectivamente la PUCESI sea una universidad despuntando por encima de los parámetros, diríamos, normales o cotidianos, sino que sea una universidad de prestigio. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.